Ayer estábamos viendo el ciclo de trabajo, el ciclo mecánico, y vimos la mitad del ciclo, la mitad derecha. Ahora, ¿qué pasa con el lado izquierdo, con el ventrículo izquierdo? Y pues básicamente lo mismo. Lo único que hay, vamos a tener diferencias en las presiones y en lo que vamos a llamar la curva de trabajo. Ayer dijimos que esa curva de trabajo era un asa cerrada, un loop, ¿va? Donde básicamente tenés, donde estás mostrando los cambios en la presión y el volumen, la presión y el volumen dentro del ventrículo, y que vimos que esencialmente tenías que regresar a donde querías. Si la curva no fuera así, tenderías lógicamente a acumular sangre dentro del ventrículo que no estás moviendo. Ahora, estábamos aquí, ¿correcto? Hola. Sí, doctor. Es que no los oí, no sabía si estaba. Ok, entonces estamos acá. Para recapitular, primer punto, la entrada o el llenado que viene de, ¿qué le pasa a esto? El llenado que viene de las dos cavas, el retorno venoso, a baja presión, ¿ok? 8 a 12 centímetros de agua, ponerle 0.8 milímetros de mercurio, que es una cantidad pequeña. Puedes decir que es 0. Entonces, las presiones acá, 8 sobre 0. Recuérdense que la aurícula no es muy extensible y que aquí estoy básicamente llenando. Cuando tengo cierto llenado de la aurícula, entonces lo que voy a hacer es simplemente llenar la aurícula, empezar a contraerse, empezás a subir la presión, y la presión llega a algún momento en que es suficiente para abrir la válvula. Pero antes de hacer eso, decíamos, en la primera fase lo que vamos a llamar contracción isovolumétrica. Solo estás apretando acá para aumentar la presión suficiente para abrir la válvula. Acuérdense que aquí no hay retorno realmente. Una vez que abriste la válvula, vas a hacer la fase de eyección de la aurícula. O sea, estás contrayendo para mover sangre al ventrículo derecho. Entonces, primero empieza a llenarse rápidamente el ventrículo, pero luego, conforme se llena, obviamente que el flujo de la cantidad de sangre va a empezar a disminuir. Resultado, necesitas dar lo que llamamos la patada auricular, y el músculo de la orejuela, que es más grueso, más fuerte, aumenta la presión a un tope que es 8. Terminas de llenar. Ok, decíamos, la patada auricular hace del 20 al 25% del flujo que estás haciendo. Luego, una vez que terminaste de contraer, la presión va a bajar otra vez y la válvula tricúspide se cierra. Para entonces, ya el ventrículo derecho tiene que empezar a contraerse. Nuevamente, empezaste con un ventrículo no del todo vacío, obviamente. No puedes bombear desde cero por razones de eficiencia. O sea que ese ventrículo que estaba vacío realmente tenía 50 cc todavía, que es lo que llamamos volumen telesistólico. Empezás a llenar, y con el ventrículo lleno en reposo, llegaste, mira, a unos 130 cc y ese ventrículo está full. Empezá a contraer la pared del ventrículo. Nuevamente, un aumento de presión dentro del ventrículo, una fase de contracción isovolumétrica. Solamente está generando presión primero para cerrar la válvula tricúspide. Y luego,
conforme aumenta la presión, alrededor de 18 más o menos, ¿no? Sí. Perdón, alrededor de 8, que es la presión diastólica en el ventrículo, ya está generando suficiente presión acá para abrir la válvula pulmonar. Resultado, cuando abrís la válvula pulmonar, empezás a enviar sangre, obviamente por la arteria pulmonar, y sigue subiendo la presión durante la fase de eyección hasta un máximo de unos 35 milímetros de mercurio. Esa es la presión sistólica en el ventrículo derecho. Vaciaste el ventrículo. Ahora, como ya no tienes nada que bombear, la válvula pulmonar se cierra, ¿correcto? Y esta válvula pulmonar que se cierra, si te diste cuenta, dice cómo ese dibujo que hice de la válvula pulmonar es así. El ventrículo tiene una cámara principal, ¿ok? Esta que está acá, y este otro que está rayado, que es el tracto de salida, es un cono para redirigir todo el flujo sanguíneo hacia, obviamente, la arteria pulmonar. Vaciaste toda la cámara, te quedó solo el cono y el residual, que son 50 cc, y la válvula pulmonar se vuelve a cerrar. Luego este ventrículo, que en ese momento está contraído, tiene que relajarse. Al principio vas a hacer relajación, estás dilatando, pero todavía no has abierto ninguna válvula. Por lo tanto, la presión dentro del ventrículo está bajando, pero el volumen no ha cambiado porque no está entrando ni saliendo nada. Correcto, eso es lo que llamamos relajación isovolumétrica. Cuando la presión ha bajado otra vez al mínimo, cerca de 8, ya la presión ha bajado lo suficiente para que se abra la válvula tricúspide otra vez y se repite el ciclo. Llenado, contracción isovolumétrica, eyección y relajación isovolumétrica, y así una y otra y otra y otra vez. Ahora, esto implica que, fíjate, sacaste de los 130 cc más o menos máximo que cabía en la cámara, sacaste unos 80 cc. Esos 80 cc que sacaste equivale más o menos al 65% de la capacidad del ventrículo. Y ese 65% tiene un nombre. Se llama fracción de eyección. Ese 65% obviamente es en reposo. Ahorita estamos hablando en reposo. Pues veremos que yo puedo aumentar la fracción de eyección, ¿ok? Y que puedo compensar jugando con la fracción de eyección si el corazón no anda muy bien. De hecho, esa fracción de eyección se puede medir directamente. Cuando te hacen un ecocardiograma, yo puedo medir los volúmenes abierto y cerrado y sacar una simple división. Me dicen, no, mírate, tu fracción de eyección está en 62%. La mía está en 62%. Cheque, puedo ir a correr el triatlón. Pero te dicen, no, mírate que tuviste un infarto y tu fracción de eyección está en 35%. Implica que perdiste músculo y que, bueno, ese corazón no es exactamente la mayor maravilla del mundo. ¿Ok? Entonces, quiere decir que si esa fracción de eyección ahorita en reposo son unos 80 cc, 65%, eso es lo que voy a mandar por la circulación pulmonar. Ahora, pasamos por el pulmón, oxigenando sangre, cosa que, bueno, eso lo veremos después qué hace y por qué y para qué oxigenar la sangre. Y caemos al lado izquierdo. Y en el lado izquierdo, aurícula y ventrículo izquierdo, vamos a repetir el mismo proceso, lo único que a diferentes presiones, porque realmente tu sistema circulatorio y tu corazón son dos bombas pegadas. Una bomba en el lado derecho, aurícula y ventrículo derecho, que es un sistema que trabaja a baja presión con baja resistencia. ¿Okay? Yo no necesito mucha presión para enviar sangre a través del circuito pulmonar porque ahí los capilares están dilatados, el circuito es corto y la resistencia al flujo es corta. Míralo así.
Tomemos dos mangueras. La primera manguera es una manguerita así, ¿ok? No sé para qué pudiera... Una manguera de lavadora, sí, son así, de hecho. Esa es una manguera de baja resistencia. Yo la conecto a una llave, sale un montón de agua, ¿va? No hay resistencia al flujo. Pero si agarro un rollo de manguera, no sé, el rollo más grande de manguera que encontré, que es como unos 50 metros, creo, 150 pies para el jardín, y yo lo conecto a la misma llave, casi no sale nada por el otro extremo porque hay mucha resistencia, ¿ok? Con la misma presión casi no tengo flujo porque toda la energía del bombeo se está gastando en la fricción que me hace la manguera. ¿Qué necesito hacer? A poner más bombas de flujo. Ponerle una bomba, o sea, agarrar, vaya, qué sé yo, como, qué es lo que hacen tus lavadoras esas para que se usan para despercudir jeeps y niños pequeños. Una bomba que genera más presión y tira el agua más lejos, ¿ya? Entonces, el circuito izquierdo, acordate que tiene que mover sangre desde el ventrículo izquierdo, darle la vuelta por todo el resto del organismo y regresar. Necesitas mucha más presión en el circuito izquierdo. Y más presión implica más músculo, ¿ok? Acordate, la pared del ventrículo derecho en vivo es bien delgada. Bueno, relativamente delgada, es más o menos así, unos 5 o 6 milímetros. La pared del ventrículo izquierdo, dependiendo de la hemodinámica, puede medir el doble, ¿va? Mucho más gruesa. Segundo, y algo que es bien importante anatómicamente, veamos lo que... Si yo te diera, mira, yo te diera un corte a nivel de los ventrículos. Este es el ventrículo izquierdo y esta es su pared muscular. Y este es el ventrículo derecho. Compara el grueso de la pared aquí con el grueso de la pared acá. ¿Mm? Y segundo, compara el hecho de que, mira, el ventrículo derecho está envuelto alrededor del ventrículo izquierdo, porque cuando los dos están contrayéndose, el trabajo de este también está haciendo un poquito de presión, transmitiendo un poquito de fuerza adicional al ventrículo izquierdo para mejorar el bombeo. O sea que los dos ventrículos no son, vos pensarías que son así, ¿va? En paralelo. Izquierdo, derecho, izquierdo, ¿ah? Y que el tabique está central y es recto. El tabique entre los dos ventrículos es, mira, curvo. Y tiene músculo también, por supuesto. Ese músculo del tabique se contrae. ¿Ok? Esta es la forma de tus ventrículos porque estás tratando de buscar todos los medios posibles de generar trabajo, de generar presión en la cámara del ventrículo izquierdo. Y este es un truquito para aprovechar la energía. Segundo, porque esto previene que cuando el ventrículo izquierdo se contrae, el tabique baile. Si tuviera esto acá y el ventrículo izquierdo tiene más presión, el tabique va a estar bailando de un lado a otro y estás desperdiciando energía con ese tabique que baila. Esta forma evita que el tabique baile. De hecho, una de las cosas que pasa cuando tenés un infarto grande en el área del tabique es que el tabique está haciendo lo que se llama un movimiento paradójico. Es literalmente eso. Cada vez que el ventrículo izquierdo se contrae, el tabique se hace para acá. Hay disfunción del tabique y eso te roba energía, porque esa energía que deberías estar usando para bombear sangre para allá, la estás usando para agarrar el tabique como que es un puente de hamaca. ¿Ok? Entonces, el tabique se contrae. Y la forma del tabique es tal que evita que el ventrículo izquierdo lo eche para el otro lado y tengas un tabique oscilante. ¿Ah? Malísima idea. No sé qué tan malísimo porque yo no soy cardiólogo. Yo no soy cardiólogo, solo me hago pasar por uno en la clase de fisiología. Pero bueno, así van las cosas. Ahora veamos el circuito izquierdo. ¿Qué se refiere a esto? Y aquí sí tenemos, mira, de hecho este diagrama de presión, volumen,
es específico para el lado izquierdo. Veamos la secuencia de eventos acá. Fíjate bien, empecemos acá. En mitad. Diástole. Aquí empieza el ciclo del ventrículo izquierdo. Mira que en este momento, perdón, aquí, corrijo, la primera flechita. En este momento vas a abrir, estás recibiendo llenado. ¿Y el ventrículo izquierdo de dónde se está llenando? O la aurícula izquierda, perdón, ¿de dónde se está llenando? De los pulmones. De las venas pulmonares. De las venas pulmonares. En este momento, las venas pulmonares están trabajando a una presión de aproximadamente 8. Miento. 3. Las venas pulmonares vienen a baja presión, 3 milímetros de mercurio. Empiezan a llenar, pero el ventrículo en sí todavía no se ha llenado porque acá el músculo de la aurícula izquierda va a empezar a contraerse, ¿ok? Isovolumétricamente. Luego, cuando alcance suficiente presión, más o menos 8, va a haber suficiente presión para abrir la válvula mitral. Y ves lo que está pasando. Flujo de entrada rápido. Mira que la presión no está subiendo. Estás moviendo sangre a una cámara que mantiene la presión, pero lo que querés es mover sangre. Flujo rápido. Y hay una parte donde, mira, por pura inercia incluso, la sangre al fin y al cabo es un líquido espeso y tiene inercia, está en esta fase, mira, de diástasis. ¿Ok? Sencillamente está por inercia y necesitas agregar una patada auricular también en el lado izquierdo. Resultado, haces sístole auricular y mira, la presión subió un poquito hasta 8 para terminar de llenar el ventrículo izquierdo. Veámoslo en el dibujo que estamos haciendo. Ahora, por las venas pulmonares estamos teniendo entrada a la aurícula izquierda. ¿Cuál es la presión en la aurícula izquierda? Otra vez, veamos. (8/3), ¿va? Aproximadamente. Porque hay un poquito de presión acá. 8/3, promedio 5. Al principio está llenando cerca del 3, o sea, en la fase de llenado rápido, la fase rápida del llenado, estás trabajando a esta presión. Pero prontamente vas a terminar, o el flujo va a disminuir porque al fin y al cabo, número 1, está llenando la cámara. Número 2, tenés que estirar este ventrículo con la presión que viene acá, va a terminarlo de llenar. Y esta pared es más gruesa, o sea que te va a costar más estirarlo. Resultado, agregás otra vez la patada auricular. Segundo punto, entonces la contracción de la aurícula tiene 2 fases. Llenado rápido, que es relativamente pasivo porque usaste poco, necesitas poca presión para llenar un ventrículo relajado, y este es el 75% de la sangre que está entrando. Luego haces la patada, ¿ok? Con el músculo de la orejuela para el 25% que llega. Resultado, en este momento la válvula mitral está abierta, pero cuando terminó la patada, la presión acá va a bajar. Como la presión bajó, ¡puc!, cerraste la válvula mitral. Ahora tenés 130 cc de sangre en el ventrículo izquierdo y las válvulas cerradas. ¿Qué sigue? Contracción isométrica del ventrículo izquierdo. Exactamente, para ponerlo así, tengo que presurizar el ventrículo. Suficiente para abrir esta válvula que está acá. Resultado, voy a tener la presión de llenado del ventrículo, la presión telediastólica del ventrículo. Porque ahora también, así como había un volumen
diastólico, también tengo una presión telediastólica, que es la presión de llenado, 8. Ahora empiezo a cerrar, empiezo a contraer ese ventrículo en forma isométrica y aumenta la presión rápidamente, lo suficiente para abrir la válvula aórtica. La válvula aórtica va a abrir alrededor de 35 milímetros de mercurio. Pero como tengo tanto músculo, estoy contrayéndolo y alcanzo la presión máxima en el ventrículo izquierdo, que es 120. Mira la diferencia, se está trabajando casi a 4 veces la presión. 120 sobre 8. Y estoy empezando a vaciar el ventrículo. Fase de eyección del ventrículo, porque la presión es bien alta. 120 sobre 8. Hasta que termino de hacer vaciado del ventrículo, la presión cae y cierro la válvula aórtica. Para entonces ya envié 80 cc de sangre por la aorta. Perdón, vamos a usar uno más delgado. Entonces, mandé, ahora sí, 80 cc. ¿A qué presión? A 120 sobre tu presión arterial. Esta es tu presión arterial, 120 sobre 80. Y vos decís, ¿cómo es que aquí era 8 y aquí es 80? No hace la presión que después, las paredes de las arterias se van a relajar un poco y va a ser esa medida, el 80. Las paredes de la arteria son elásticas, para ser más preciso. Tu pared arterial es elástica. Yo utilicé gran parte de la energía, ¿verdad?, para estirar la pared arterial. Ahora, esa energía que utilicé la estoy retornando. Las arterias retornan presión y entonces mantienen una presión diastólica que no cae. Si yo fuera presión ventricular, la presión iría así, tácata, 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 y el bombeo sería intermitente. Pero como yo estoy utilizando la elasticidad de las arterias para retornar presión, estoy manteniendo una curva de presión arterial más constante. Ese es el principio. Ahora, eso te conllevaría una cuestión. Implica que tus arterias son elásticas. Y si no son elásticas, viene Paola a los 90 años y sus arterias se hicieron turunca. ¿Qué va a pasar con la presión de Paola? Aquí por el 2095. Va a disminuir. Va a disminuir la presión diastólica y aumentar la sistólica. Si yo tengo 90 años, mi presión va a ser más probablemente algo así en el rango de 140 sobre 60, porque estoy tratando de bombear a través de, o 120 sobre 60, 50, con una diferencial entre las presiones diastólicas y sistólicas más altas, porque no tengo retorno elástico, por lo tanto tiende a ser más en espiga. Una de las razones, y aparte como están más duras y generalmente redujeron el volumen, incluso voy a tener que necesito más presión para vencer la resistencia. El resultado, ahora tengo esas cifras de presión de los viejitos, 160 sobre 60. Eso es un buen indicativo de que tus arterias son rígidas ahora, que no están haciendo esa recuperación de presión. ¿Ya? O sea, los fenómenos que te regulan la presión arterial son puramente fenómenos físicos, basados en el hecho de que aquí tenés una dinámica para el flujo de sangre. Entonces veamos acá cómo se correlaciona. Veamos la curva en términos de dos cosas. Uno, de presión, y dos, de volumen. Mira, la curva roja es presión en el ventrículo izquierdo. Mira lo que tenés. Durante la sístole, la presión trepa rápidamente en forma isovolumétrica, pero durante la eyección casi no cambia. Mira, está entre 80 y 120. Estás más moviendo sangre que manteniendo presión. Luego, durante
durante el inicio de la diástole, que vamos a medirlo acá, mira, hacer relajación isovolumétrica hasta que puedas abrir la válvula, y luego durante el llenado ventricular, mira, la presión es bien bajita y constante hasta que esa A minúscula que tenés ahí, esa es la patada auricular. Y lo ves tanto en la presión en la aurícula izquierda que tenés acá, que ves que cambió poco. Esa espiguita es la presión de la patada auricular, de la orejuela contrayéndose. Luego cerrás la válvula y todavía tenés una pequeña ondita que se llama la onda C, que es que estás retornando una pequeña cantidad de presión a la aurícula porque todavía no se ha terminado de cerrar la válvula mitral. Y otra vez se repite el ciclo, etcétera, ¿va? Ahora mira el volumen. Curva negra que voy a hacer acá. Azul la voy a repintar en negro. Mira, estás empezando por acá. Terminás de llenar el ventrículo. Aquí está, empezaste a mitad. Hasta unos 130, que es volumen telediastólico, ¿va? En el momento que cerraste las válvulas, tu volumen está en 130 y durante la eyección va a bajar a 50. Cerrás la válvula aórtica y otra vez vas a llenar primera fase de llenado pasivo y rápido, y luego ves que el volumen, la orejuela, la patada auricular, no te aumentó mucho el volumen. Mira cómo trepó poquito. Básicamente esto es para terminar de llenar, ¿ok? O sea que, y el ciclo se repite, vacias otra vez, llenado lento, llenado rápido, patada, cierre de la válvula, vacías y así a 70 latidos por minuto el resto de tus días, ¿ok? Repita hasta morirse. Pero no, dame un momento. Entonces, ese es el ciclo mecánico. Revisemos un poquito la generación de trabajo, porque esto implica que estoy moviendo y gastando energía para hacer todo este ciclado, ¿ah? Entonces, ahí es donde viene primero la curva que habíamos descrito acerca de presión y volumen. Vamos a poner acá. Esto es lo que tenemos en condiciones normales. Mira, el volumen ventricular izquierdo. Esta curva roja, ¿se ve, va? Esta curva roja sí, es tu ciclo estándar de trabajo. Mira, hace llenado, mira que el volumen está aumentando, pero la presión casi no. Hiciste contracción isovolumétrica y aumentaste la presión casi a 80, pero no has movido nada de sangre. Luego, durante la eyección, moviste la sangre, todavía subió un poquito la presión a un tope de 120, y luego cerras la válvula y relajas. Ves que este es un ciclo cerrado. Aquí están los puntos en el ciclo, mira. Ese ciclo es cerrado, o sea que siempre vas a terminar con el mismo presión y volumen, pero y esas líneas y esas otras líneas, presión sistólica y presión diastólica, y dicen 200, 300. Esta curva roja es la curva en reposo, pero mira cuánto podés llenar o cómo podés llevar la curva en un extremo, mira, en condiciones extremas. Quiere decir que estás trabajando en reposo a una fracción bien pequeña de la capacidad del corazón para trabajar. Mira, vos podés generar presiones máximas sistólicas en el ventrículo, vos pudieras llegar a una presión de casi 300. Por razones mecánicas y por razones de la capacidad de generación de energía en el músculo, no puedes pasar de 300. Pero ver una presión, una hipertensión con esos valores, o sea, literalmente topaste la aguja de tu manómetro, implica que el corazón es capaz de generar una cantidad enorme de trabajo más allá de lo que le estás exigiendo. Y también, mira que puede manejar volúmenes más grandes. En primer lugar, me diría, bueno,
¿Qué pasa si ahorita estamos hablando de, bueno, yo necesito 80 cc por latido? Vamos a poner acá a cualquiera de nosotros. Tomemos, por ejemplo, a Daniel. Va. Daniel ahorita, ¿qué estás haciendo, Daniel? ¿A mi doctor o a Rodríguez? A cualquiera de los dos, porque creo que están haciendo básicamente lo mismo. Pues ahorita sentado. O sea, estás en reposo. Desde el punto de vista de físico, ¿va? Estás en reposo. Entonces, vamos a poner que tu frecuencia cardíaca ahorita anda, ponele, cerca de 70. La frecuencia apropiada para una persona toda en reposo. Y tu volumen por latido, dijimos, siguiendo esta curva de presión-trabajo, es de 80 cc por latido. ¿Cuánta sangre estás moviendo por minuto? Unos 5.6 litros. 5.600. Ese volumen de sangre que mueves por minuto tiene un nombre. Se llama gasto cardíaco. ¿Ok? Y si te das cuenta, es el producto de una simple multiplicación. El volumen por latido, o sea, el volumen de eyección por latido, multiplicado por la frecuencia cardíaca. Ahora, 5.600 es suficiente para estar allí haciendo nada, pero te vamos a poner a hacer algún ejercicio físico intenso. Ponele que te estoy haciendo subir las letras, la cuesta de la Coca-Cola, el merendón, a todo lo que podés dar. O sea, a la máxima velocidad que pudieras correr cuesta arriba. 5.6 litros no es suficiente, ahí va. Entonces, ¿qué va a pasar? La primera cosa que, si quiero aumentar el gasto cardíaco, va a ser aumentar primero la frecuencia cardíaca. Suponete que ahorita estoy manteniendo, te estoy haciendo mantener una frecuencia cardíaca de 140. ¿Ah? Es más o menos el límite de lo saludable ahí. Estoy haciendo correr a todo trapo para atrás, para arriba, perdón. Y para que redobles tus esfuerzos, te puse un Rottweiler atrás. ¿Ok? ¿Te parece la idea? Sí. Es más, te puse un Rottweiler atrás y te amarré una chuleta aquí al cuello. Ahora, tu frecuencia cardíaca ahora está en 140. ¿Cuánto es tu gasto cardíaco? Por el momento. Si yo multiplico 140 por 80. 11.2 litros. 11.2 litros. Duplicaste el gasto cardíaco casi. Pero aún así no es suficiente. Doctor, una pregunta. Pero no, Paola, no te clonaste. Con el celular. Una pregunta. Si se aumenta la frecuencia cardíaca, no se va a reducir como que el volumen que se envía a circulación. Dentro cuando pasado cierto límite, sí. O sea, yo puedo tolerar, por eso te dije 140, que es que está cerca del límite de lo que es fisiológico. Porque hasta ese momento todavía puedes trabajar lo suficientemente rápido, mover sangre con suficiente velocidad como para llenar el ventrículo. Pero el problema es que si yo subo esa frecuencia, por ejemplo, a 250, no me da tiempo a llenar el ventrículo. Entonces el gasto cardíaco baja, paradójicamente, porque básicamente las frecuencias muy altas resultan en una disminución del gasto cardíaco, porque no hay tiempo de completar el ciclo. O sea, el ventrículo no se está terminando de llenar, y aunque estoy bombeando un montón por minuto, veces por minuto, la cantidad de sangre que pude mover a través de ese ciclo es muy poca. Tenés razón. Por eso es que, por ejemplo, venís vos, Paola, y ya tenés una arritmia cardíaca, una taquicardia supraventricular se llama, sostenida,
y perdés la conciencia por falta de bombeo. Dicen, pero ¿por qué si el corazón de Paola está sano? Y lo único que es la frecuencia se disparó, y ¿por qué no está bombeando? Que no le da tiempo. Ya, tenés razón. Y esa es una de las circunstancias. Pero que estoy poniéndote 140 en este caso, porque es un valor donde todavía estás en el lado correcto de la curva de llenado. ¿Ya? Ahora, Gracias. Ahora, suponete que a Daniel necesita más de 11 litros. ¿Qué puedo hacer? Aumentar los volúmenes telesistólicos y telediastólicos. Antes de eso, lo primero que voy a hacer es aumentar la fracción de eyección. Si cada vez que yo lleno el corazón estoy echando 80 cc para afuera por la válvula aórtica, pero yo puedo hacerlo, yo puedo reducir el volumen telesistólico. O sea, en vez de que mi fracción de eyección sea 60, 65%, puedo llevarla casi a 80%, aumentando la contractilidad del corazón, del músculo cardíaco, aumentando el inotropismo. Ahora, mi volumen telesistólico puede ser tampoco como 10 a 20 cc, ¿ok? Ponele 20, que es un valor razonable. O sea que ahora, en vez de estar mandando 80 cc por latido, estoy mandando 110. Multiplicar 110 por 140. Ya van 15.4 litros. 15.4 litros. Ya está. Ya vamos teniendo alguna ganancia, ¿no? Ahora, tengo otras dos cosas que puedo hacer. Y aquí es donde viene la ley, una ley que me maneja la fisiología, o lo que me determina ¿cómo se llama? Lo que me determina la regulación intrínseca del bombeo cardíaco, como lo dicen ellos, o sea, que me permite hacer algo con él. La ley de Frank Starling. La ley de Frank Starling básicamente te dice que el bombeo cardíaco y el consumo de energía, cosa que veremos dentro de un momentito, es dependiente del llenado. Okay. O sea, opuesto de una manera más breve, el ventrículo va a tratar de bombear todo lo que le envíes. O sea, si yo te aumento el llenado ventricular o te aumento la cantidad de sangre disponible para poder bombear, el corazón se va a dilatar más, el músculo se va a dilatar más para tratar de bombearlo. Esa cantidad, ese volumen de sangre que está haciendo que está retornando a la bomba, al corazón, para ser bombeado, tiene un nombre, se llama la precarga. ¿Ok? Más gasto cardíaco, más precarga, más sangre disponible para bombear. ¿Ok? Porque por muy eficiente que sea el corazón, si solo le estás dando 80 cc por cada ciclo, solo va a bombear 80. Pero ¿qué pasa si yo aumento el retorno venoso? Obvio. Las aurículas no se van a llenar más. Se pueden dilatar más. Se van a llenar más. Y si se llena más, el ventrículo se llena más. Ahora, tu fracción de eyección, como te dije, solo puede llegar hasta cierto punto, es fija. Pero este mecanismo de Frank Starling me permite dos cosas. Primero, aumentar aún más el gasto cardíaco. Ahora, activé el mecanismo de Frank Starling. Mi retorno venoso, mi precarga, aumentó y ahora cada ciclo estoy enviando 100, en vez de 80 cc por ciclo, estoy mandando 110. Resultado, tenía 50 siempre, bueno, tenía
30 o 20 en el ventrículo al final, porque ya había aplicado todo el inotropismo que podía. Pero ahora estoy enviando 120 cc por latido, o sea, 40 más. De los 120, bueno, tenía, espérate, déjame hacer la matemática. 80 más 50 eran 130, ahora 120 más 50 son 170. Y yo solo dejo 20 cc para evitar que el ventrículo se colapse. Quiere decir que ahora cada ciclo estoy moviendo 150 cc, porque aumenté la cantidad de sangre disponible para que el corazón mueva. Ahora multiplícame 150 por 140. 21 litros. O sea que aplicando el mecanismo de Frank Starling hasta el límite, yo puedo aumentar ese bombeo cardíaco, fíjate, lo cuadrupliqué y todavía pudiera llevarlo un poquito más lejos, pero no estoy llevando, y en condiciones extremas tu gasto cardíaco puede aumentar hasta 25 litros por minuto. Obviamente no por un periodo muy sostenido, porque si yo estoy haciendo trabajar a ese corazón más, necesito aumentarle el suministro de dos cosas: oxígeno y ácidos grasos. Ay, yo pensé que calcio. Siempre la respuesta. Tenés calcio, sí. Acordate que por eso es que tenés tanto calcio guardado en el túbulo transverso, porque lo necesitarías para hacer todo esto. Vos tenés calcio guardado, más en tu célula cardíaca, más calcio guardado de que al principio necesitas. Tenés una reserva de calcio. O sea que de hecho ahorita estás llevando al límite, estás usando todo el calcio de tus reservas, pero como eso no se pierde, solo lo volvés a sacar y lo entras y lo sacas a través de los canales, no estás fugando calcio a ningún lado. ¿Okay? Pero más importante, necesitas suministrarle oxígeno a ese músculo cardíaco para que siga trabajando. Y entonces tenemos lo que vamos a hablar de la demanda miocárdica de oxígeno. Cada vez que aumentas uno de estos parámetros, ya sea la frecuencia o el inotropismo, o sea, la fuerza de contracción, o dilatas el corazón, aumentas el gasto de energía del corazón, lo que llamamos la demanda del corazón. Ahora, normalmente el valor de la eficiencia máxima, que es la medida de que tanto estás aprovechando, está entre el 20 y el 25%. Pero veamos que el mecanismo de Frank Starling me ayuda a hacer otra cosa. Tomemos, por ejemplo, ahora dejemos energética a Daniel Murillo un momentito, que está cansado y le duelen los pies después de que lo hice correr el merendón, y recurramos a nuestra víctima estándar. Sí, Paola, sos vos. No, doctor, ahora es Irma. Irma, te acabas de echar bajo las llantas de la rastra, fíjate. Como sopa, no me pongan a correr, yo soy malísima corriendo. Pues te voy a poner a correr, fíjate. Ahí andaba corriendo Irma, doctor. Póngala a correr más. No, doctor, casi me muero, viera. Andabas corriendo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ibas a llegar tarde. Hicimos un taller así para aprender a detener sangrados, y los chavos que nos lo dieron eran paramédicos, entonces nos hacían las simulaciones corriendo. No es paja, mira, yo no soy atleta. Nunca fui un mega atleta, que tampoco soy mentiroso. Pero no es paja que la generación de ustedes, yo creo que está físicamente menos preparada. Yo como te digo, nunca fui el gran atleta, pero a la edad de ustedes y un poquito antes en el colegio, pues más o menos me mantenía en decente forma, más que nada porque tenía un profesor de educación física que en aquel tiempo yo consideraba detestable, pero ya más adelante que aprendí la fisiología me di cuenta que tenía razón. O sea, en clase de educación física en el colegio, por ejemplo, Irma, ¿qué te ponían a hacer? Lo que yo quisiera. Me llevaba con el maestro, así que no me ponía a hacer nada. Bueno, pero ¿qué era lo que le ponían a hacer, lo que oficialmente te tocaba hacer? Habían semestres de track and field, deportes, de voleibol.
Y en mi escuela era puro track and field. Implicaba 3 veces a la semana subir a las letras. ¿Ok? Era ejercicio aeróbico y tenía una cosa además, odiaba el fútbol. Él, yo también, pero bueno, ahí sintonizamos. Odiaba el fútbol. Porque decía que desde el punto de vista de ejercicio aeróbico, cardio, como le dicen ahora de moda, es una de las peores cosas que puedes hacer porque nunca estás en movimiento constante. Corres un poquito y te paras, corres un poquito y te paras. O sea, nunca terminas de calentar la máquina. ¿Ok? Y este nos hacía correr. Yo ya no salgo a correr. Tal vez use la bicicleta estacionaria, pero más o menos. Y en la época en que no había teléfonos ni comunicaciones, tenías que, si querías buscar a alguien, muchas veces lo que tenías que hacer, mira, era caminar hasta que lo encontrabas. ¿Ya? Ahora no, ahora. Entonces, yo me doy cuenta, por ejemplo, cuando estábamos en clases físicas, yo siempre agarro un aula del segundo, del tercer piso del edificio 2 y subo las escaleras corriendo. La mayoría de las gente, de los estudiantes, les cuesta. O vamos a decir, vaya, voy a almorzar en la 1 de la tarde y por no andar buscando parqueo, dejo el carro en el campus y me voy caminando hasta Galerías del Valle. Caminando a paso rápido. No tengo problema con ello. Tal vez me duelan ahora, ya de viejo me duelen las pantorrillas o los pies, producto de todos los macanazos y fracturas. Pero no estoy jodido cardiovascularmente. Y a veces me voy con alguien, seguime, vamos hasta la... Y veo que se está quedando atrás, implicando que bueno, que ahora como que la gente hace menos ejercicio y está en peor condición física que hace, no mucho, que hace una generación. ¿Okay? Entonces, bueno, entonces pongamos a Irma y vamos, es junio y te voy a hacer participar en la maratón de la prensa. la maratón. ¿Cómo adivinaste? No sé, doctor, tenía una risa así como que la voy a poner a correr 50 kilómetros. 42.6, la maratón no son 50 kilómetros, son 42.6. Ya eran 40. Pero se aumentó a 42.6 para las Olimpiadas de Londres, las primeras, para que el punto de partida estuviera frente al Palacio de Buckingham y el rey pudiera ver desde su palacio el inicio del maratón y sencillamente la alargaron para que empezara ahí en el palacio y terminara no sé dónde. Bueno, ahora Irma está corriendo en la maratón con la lengua de corbata o como sea, pero porque condicioné, le di alguna condición. Si terminas la maratón, te voy a dar 10 puntos extra, pero si tiras la toalla o haces trampa, te mando a reposición de examen. ¿Qué te parece ese trato, Irma? Yo le corro. Ok. Entonces, yo mido tu frecuencia cardíaca cuando estás corriendo esa maratón y anda en 140 por minuto. Ahora, vamos a poner a alguien que es corredor profesional de maratón. Vos sabés que siempre la ganan unos negritos de allá de Etiopía o de Kenia, ¿va? Negritos largos, flacos, etcétera. ¿Ya? Sí, claro, se dedican a eso. ¿Y sabes cómo los entrenan, va? No, ¿cómo? No, los sacan a correr y luego les echan un león atrás. O corren. Sí, ya están bien entrenados entonces. Bueno, ahora, este keniano o etíope, no, fuera de broma, ellos están acostumbrados a correr en Etiopía. Es una meseta bien alta. Vos decís, se mira un desierto y todo, y crees que está al nivel del mar, pero está como a 2000 y pico metros de altitud. Y esta gente, acostumbrada a caminar, porque son pastores y cosas así, y acostumbrado a correr por largas distancias, y tienen una tradición de corredores de larga distancia que empezó con el más famoso de todos ellos, que era un man que se llamaba Abebe Bikila. Era un soldado. Empezó corriendo
porque corría, vaya, porque no tenía ni para una bicicleta, tenía que ir a pincel a todo, y él trabajaba entregando mensajes en el ejército. Entonces, mira, alguien lo descubrió, y en ese tiempo Etiopía iba a ir a las Olimpiadas de Roma, año 1960, si me recuerdo bien. Y este negrito, bueno, le dicen, bueno, vas a correr, era rapidísimo. Y lo divertido es que él nunca había usado zapatos, él corría descalzo. Entonces lo ponen en la maratón y le compran el primer par de zapatos para correr que había tenido en su vida. Entonces empieza en la maratón, pero como no estaba acostumbrado, se iba quedando atrás. En un momento dice, no, esto me molesta. Se quita los zapatos, tira los zapatos para allá, empieza a mirar a correr descalzo. Taca, 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 taca. Entró al estadio descalzo como creo que 2 minutos y medio antes del segundo lugar. O sea, que él entró, dio la vuelta solito, entró la vuelta solito con aquella gran diferencia. Y todavía cuando terminó y le preguntaron que si él se sentía bien, que cómo, y dijo, sí, por mi parte podemos correr otra vez. Ahora, ¿cuál es la frecuencia cardíaca de Kila mientras estaba haciendo eso? O de los kenianos que están compitiendo contra vos. Vos estás a 140 y ellos como a 40. A 60 en medio de la maratón. En reposo acá están a 40. Ahora, ponele. El morenito este que está en nuestro ejemplo tiene el mismo gasto cardíaco que yo en reposo, 5.6 litros, canónicamente. Pero él lo puede hacer con 40 mientras que yo lo tengo que hacer con 70. ¿Por qué? Porque, o sea, envía un mayor volumen a la circulación. Exacto. Él está aprovechando la ley de Frank Starling. Tiene un corazón más grande que entonces dice, bueno, yo ya no bombeo, ¿cómo se llama? 5.6 litros a 80 por minuto. Lo bombeo, o a 70, lo bombeo a 40 porque cada latido está enviando 140 cc por latido. Imagínate que el doble casi de lo que yo estoy moviendo en cada latido. Es un corazón más grande y más eficiente. ¿Por qué? Porque por la ley de Frank Starling, él maneja una precarga más grande con un corazón más grande que trabaja más lento, y ese corazón más lento y más eficiente gasta menos energía que el mío para hacer el mismo trabajo. ¿Okay? La ley de Frank Starling te aumenta la eficiencia. Y vos me dirás, bueno, ¿y cuánto es la fracción de eyección de él? La misma que la mía, 65%. Lo único que su corazón creció y él está usando 140, es el 65% de 200. Su volumen diastólico ventricular es de 200 cc, es un corazonzote así. Mira, el mío es una cosita chiquita, el de él es un corazonzote así, adaptado. Y eso funciona en términos de eficiencia. Eso es propio de casi cualquier cosa que tiene que trabajar constantemente. Es preferible tener una máquina más grande que trabaje más descansado. ¿Me explico con eso? Vaya, ponele así. Vos tenés, para ponerte un ejemplo con motores de carro. Yo tengo 2 carros iguales, ¿ok? 2 camionetas iguales. A una le voy a poner un motorcito chiquito. Y es lo que está saliendo ahorita, por cierto, de carro, cosa que no me gusta. Ponele, vamos a poner que tenés un motor de 1.2 litros turbo y me genera 150 caballos de fuerza, suficiente para mover esa camionetita, pero ese motor está corriendo, mira, 3.500 revoluciones, y lo hice ahí todo forzado. Ahora tengo la misma camioneta y le puse un motor grandote, un motor diésel. Dice 3.5 litros, es más del doble de tamaño y de capacidad. Me genera la misma potencia, lo único que esto lo hace bien descansado, como 800 revoluciones,
toc, 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 toc. ¿Cuál me va a durar más? ¿El motor grandote o el motor chiquito? El grande. Correcto, el motor chiquito lo estás trabajando forzado y ese al ratito vas a necesitar mandarlo a reparar, ¿ok? Vas a necesitar mandarlo a reparar porque se gasta primero y además consume más energía proporcionalmente que el otro motor. Paradójicamente, ese motorzote grandote me va a salir más económico al final porque casi no está trabajando, casi no está haciendo nada según su régimen de trabajo y casi no gasta combustible. El único problema es ver cómo meto aquel gran animalón adentro del carro, ¿eh? Pero si puedo. Excelente. Mientras que el otro es económico, dirán, es económico porque es chiquito, sí, pero no me baja la economía. O sea, lo ande normal o lo ande furgoneado, aquel motor me gasta lo mismo. El motorzote grande, si lo ando tranquilo, casi no me gasta. Para que se haga gasto es porque, mira, yo lo furgoneo. ¿Okay? Ahora, lo mismo pasa con el corazón. Un corazón grande que trabaja despacio gasta menos energía. La ley de Frank Starling me permite aprovechar ese retorno elástico de la misma fibra cardíaca para dilatarse, almacenar energía durante la fase de llenado, estirando el corazón, y luego ese mismo retorno elástico es ahorro de energía. Consumo menos oxígeno. ¿Okay? Por eso es que la meta, por ejemplo, cuando estás haciendo entrenamiento cardiovascular, es que tu frecuencia cardíaca eventualmente, después de hacer suficientes semanas o meses de ejercicio, tu frecuencia cardíaca está bajando, implicando que estás trabajando menos para hacer el mismo bombeo. La ley de Frank Starling también me ayuda con otra cosa. ¿Qué pasa si vos tenés un corazón dañado y tuviste un infarto y tu fracción de eyección bajó? ¿Me serviría la ley de Frank Starling en ese caso? Supongo que ahora disminuiría el flujo. Ahora mira esta situación. Yo necesito 5.6 litros por minuto, ¿correcto? Sí. Y eso es con una fracción de eyección de 65%. Quiere decir que si mi fracción de eyección bajara a la mitad, ¿ok? Ahora tengo un corazón, me mandé otro infarto, ¿ok? Como no hago caso y sigo metiéndome cigarrillos y chicharrones, me mando un mola de infarto, ¿ok? Ahora, dañé tanto músculo, fracción de eyección es del 35%, ya no es del 65%. Mi organismo sigue necesitando 5.6 litros por minuto. ¿Qué tengo que hacer? Sería la última cosa que me convendría hacer, porque si yo aumento la frecuencia cardíaca, aumento el consumo de oxígeno del músculo cardíaco y ya tuve un infarto, me voy a ganar otro y más grande que el anterior. Tengo que aumentar el volumen por latido. Ahora, voy a mantener la misma frecuencia, 70 por minuto. Voy a mantener el mismo volumen por latido, 80%. Pero si antes 80%, digo 80 cc, 80 cc era el 65% de 130 con corazón sano. Ahora, 80 cc era el 35% de 230. resultado. Ahora mi volumen diastólico va a ser de 230. Un corazón que antes era así, ahora es así, mira. Cuando vos perdés músculo cardíaco, la respuesta de adaptación es dilatar la cámara.
tener un corazón más grande porque ahora siempre mueves 80 cc, pero ahora el 80 cc es un porcentaje más pequeño, una fracción de eyección más pequeña, con un corazón más grande. Resultado, terminas con una mámara así dentro del tórax, implicando dilatación. La dilatación es la última fase de la falla cardíaca. El problema es que, claro, mientras más dilates el corazón, implica que ese corazón ahora solo bombea el 35% de la sangre que le llegó. Resultado, eso implica que la eficiencia del corazón bajó hasta tan poco como el 10%. Y hay un momento en que se dilata tanto, porque ya básicamente su fracción de eyección es bajísima, que su eficiencia que ya apenas se contrae. Eso es que vas para trasplante. Entonces que de hacerlo. La mejor manera de ¿cómo se llama? De ¿qué es el corazón? Porque vamos a ver aquí que para todo esto necesito movimiento, necesito algo que moverlo. El corazón es diferente de la mayoría de los demás tejidos y músculos en el hecho de que casi no quema glucosa. El corazón es un quemador de grasa. ¿Por qué razón? Primero porque si vos quemas un gramo de glucosa, Murillo, ¿cuántas calorías de energía producís? Bioquímica. Con un gramo de glucosa, ¿cuántas calorías me da? Como 3, 4. Como 3, te da 4 calorías canónicamente. ¿Ok? Un gramo de aminoácidos, ¿cuánto te da? Creo que 5, creo, no sé. Deja de inventar. Te da 4 porque los aminoácidos... Bueno, pero el de ácidos grasos sí es 7. 9. ¿De dónde sacan esos números ustedes? Un gramo de glucosa te da 4. Un gramo de proteína te da poquito menos de 4, 3.8, pero podemos redondear a 4, ¿ok? Básicamente porque los aminoácidos los vas a convertir a azúcar, ¿ok? Los vas a desaminar. O sea que al final lo que estás haciendo es quemando azúcar sacada de los aminoácidos con un poquito de pérdida de eficiencia por el paso de desaminación. Y la grasa quemada por beta oxidación te da 9 calorías por gramo. Lo que te da 7 calorías por gramo es el alcohol. Ese sí te da 7 calorías por gramo. Ahora, ¿cómo es que sabes esos datos? Y no me digas que en algún momento se te ha ocurrido hacer dieta líquida, ¿va? No, es que yo pensé que eran 7,000, o sea, no son 7,000 kilocalorías por un kilo. No, ese es para alcohol. Y yo les estaba haciendo esa pregunta porque pensaba que ya habían llegado ahí en bioquímica. La energética celular más básica. ¿O no? ¿Que están bien? Esperen. Bueno. ¿Qué están viendo en bioquímica entonces? Ya casi por mitad del semestre. En serio, ¿qué están viendo en bioquímica? Lo que le decía es que... Ver los metabolismos de carbohidratos. ¿Y con Mercedes? Lo mismo. Es que es complicado, doctor. No, la bioquímica o el manejo que están dando al curso. El manejo de la clase es complicado, doctor.
No entiendo por qué, o sea, no tienen un sílabo, no tienen un calendario. Bueno, doctor, ¿quiere chismecito, doctor? Es que, bueno, nuestra clase de bioquímica se basa en leer una diapositiva y luego que la doctora la vuelve a leer. Esa es nuestra clase de bioquímica. Jesús H. Cristo. Me da ganas de meterme a dar bioquímica a veces. No, es que Con el hecho de que ya terminamos el segundo parcial, de hecho. no, eso no lo dudo. Eso no lo dudo, que puedas estar haciendo, que puedas ir a toda carrera y que termines en mayo, pero no es cuestión de terminar a como dé lugar, sino que hay un contenido que vos debes saber, y el problema es que te das cuenta como, por ejemplo, si no entendés muchos conceptos en bioquímica, aquí venimos a topar. Por eso es la bioquímica y la fisiología son dos cosas que van juntas, o sea, son diferentes maneras de ver lo mismo. Los mecanismos que estoy viendo aquí a nivel de órgano y aparato tienen una base bioquímica, una base a nivel molecular. Si yo no sé la base a nivel molecular, no puedo saber qué es lo que está pasando a nivel de órgano, o de aparatos y sistemas. Y viceversa, si yo solo supiera bioquímica y no supiera fisiología, como dice, bueno, y todas estas reacciones en que terminan, son dos cosas que van juntas. Entonces, cuando veas, por ejemplo, a ver, el otro año, fisiopatología, y te van a decir, bueno, aquí, por ejemplo, el mecanismo de producción de las ictericias, por ejemplo, porque se afectó el metabolismo del heme y entonces se acumula bilirrubina porque te falta esta y esta otra enzima, y no entendía de bioquímica. O vamos a hablar de, por ejemplo, de diabetes, y entonces cómo la interacción con los carbohidratos, o por qué se forma sorbitol y el sorbitol te daña los nervios, etcétera. Si no sabías la bioquímica básica, el sustrato de todo eso, aquello va a sonar como chino, ¿ah? O farmacología, ¿cómo te puedo explicar yo inhibición de receptores, bloqueos enzimáticos, antagonismo de una, de otra cosa, si no entendés lo que está pasando debajo en el organismo? Por eso te digo, no es una buena cosa tratar de terminar y cuando ay, esto no va a servir, sí va a servir. Y cuando vayas a Estados Unidos, por ejemplo, querés ir a hacer tu residencia a Estados Unidos y tenés que hacer los famosos exámenes, ¿va? Los famosos exámenes para incorporar tu título en Estados Unidos, ¿va? ¿Cómo es que se llama eso? El FMGS, FMGS, creo que se llama ese, ¿eh? Para que te entren a la residencia. Y la parte 1, la primera parte donde todo el mundo va a dar de narices, porque esos gringos les meten bioquímica a los estudiantes de medicina hasta por las orejas. Y vos venís y entonces, bueno, tienes que revisar con el famoso curso aquel de Kaplan, ¿va? Y el primer día te recetan un texto de bioquímica de este grueso y un montón de explicaciones que la mayoría de tus colegas que estudiaron en Estados Unidos o en otros países, por lo menos tienen la idea, y que para vos literalmente es la primera vez que los oyes en tu vida. Mira, eso es triste ponerte al día, ¿va? Entonces, por eso es que a mí no me gusta. Es que hay que llevar un balance. Yo no puedo dar solo fisiología o solo bioquímica y una clase en predominio y la otra, porque la medicina es una cosa integrada. Como que dijera, vaya, no te voy a dar nada de instrucción psicológica. La psicología no sirve. Puede que a mí no me guste en lo personal, pero no quiere decir que no sea importante. O la salud pública, ¿va? Para ese efecto. Admito que yo soy un burro total en salud pública, pero no quiere decir que no sirva para nada. A mí no me sirve mucho por mi rama específica de la medicina, que como decía yo, la incidencia y la prevalencia no me ayudan a las 3 de la mañana a parar un sangrado, pero no quiere decir que no haya que saberla, ¿va? Y que no hay que llevar la clase. Tengo que todavía mi estrés postraumático de salud pública 3. Y eso fue hace
80, 90, en el año 90, y todavía tengo el estrés postraumático de tener que llevar esa clase, en particular la de administración en salud pública. ¿Te puedes imaginar cuánto odiaba yo ir a clase? Bueno, entonces estamos con la idea del consumo miocárdico de oxígeno. La idea primero es que es mucho más denso, o sea, tenés más energía por gramo. 9, no 7, ¿ok? Y sí, el corazón puede quemar etanol, pero normalmente esa no es la ruta correcta de hacer las cosas. 2, hay algo que vamos a ver después que implica lo que llamamos el cociente respiratorio. Para fabricar X cantidad de calorías a partir de quemar glucosa, ponele, no me acuerdo de la interconversión exacta, pero para quemar 1 mol de glucosa, eso sí te lo puedo decir, necesito 1 mol, necesito 3 moles de oxígeno, perdón, fíjate bien. Para quemar 1 mol de glucosa necesito 3 moles de oxígeno para completar la reacción, ¿cabal? Pero para quemar la misma cantidad de 1 mol de ácidos grasos, solo necesito 80% de eso. O sea, 2.4 moles de oxígeno. O sea, necesito menos oxígeno para generar la misma cantidad de energía. Quemar grasa es más eficiente energéticamente que quemar azúcar. Y como en el corazón está trabajando 24/7, ahí sí querés meter todo el ahorro posible de oxígeno y de combustible. Resultado, el corazón se adaptó, la célula miocárdica se adaptó a quemar ácidos grasos. Solamente el 10 al 20% del gasto del corazón se genera con glucosa. Más que nada, porque la glucosa a veces es necesaria para producir energía rápidamente, para dar un acelerón, dar un acelerón energético para cubrir una demanda breve, pero el corazón es más eficiente quemando grasa y tratará en lo posible de quemar grasa mientras exista, ¿ok? Regla esencial. Ahora, todo eso está muy bonito, ¿va? Pero ¿cómo ajusto yo toda esta frecuencia? Espérate, me falta otra cosa. Todo esto está muy bonito, pero ¿cuál es la otra manera que yo tengo de regular la presión arterial y regular el bombeo? Ahora viene una cuestión. ¿Qué pasa si yo cambio la resistencia? O cambio la resistencia al flujo de todo el sistema. Se va a requerir una menor presión. O mayor, dependiendo si aumento o bajo la resistencia. Entonces, el otro factor que me determina el gasto cardíaco es la resistencia en el sistema. Y esa resistencia medida en conjunto se llama poscarga. ¿Ok? Ahora, lo que pasa es que yo no tengo un valor único o fijo para la poscarga, porque ese valor de la resistencia es el promedio de la resistencia en diferentes lechos, que no siempre es igual. Por ejemplo, ahorita, mis lechos vasculares en el músculo tal vez están ofreciendo alta resistencia y poco flujo, porque yo estoy cerrando esos vasos sanguíneos, no los estoy usando. Estoy bombeando sangre a través de mis músculos, con excepción de los de la lengua, ¿va? Entonces, ese es un valor para la poscarga. Versus, por ejemplo, voy a salir ahorita, termino la clase y se me ocurre agarrar la bicicleta que no va a ningún lado, ¿va? Ya sabes cuál. Y entonces sí necesito enviar flujo a mis músculos y entonces abro los lechos, bajo la poscarga localmente para redistribuir sangre. El valor de la suma de todas las diferentes poscarguitas me hace una sola poscarga. Y esa es la resistencia vascular periférica. Ahora,
Si yo reduzco la poscarga en global, implica que el corazón tiene que trabajar contra menos resistencia, necesita menos presión para hacer fluir todo y por lo tanto consumo menos energía. Bajar la poscarga baja el consumo de oxígeno. Bajar la poscarga me aumenta el gasto cardíaco porque puedo dedicarle más energía a mover más sangre que a tratar de empujarla a través de un árbol vascular que no se deja. Por lo tanto, vos querés, para aumentar la eficiencia del bombeo y aumentar el gasto, aumentar la precarga, o sea, aumentar la cantidad de sangre que llega y reducir la poscarga, reducir la resistencia que yo tengo a bombear la sangre. Ese es el concepto fundamental debajo de la regulación de la presión arterial. ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Ok? Es un concepto bien fácil. Vaya, ponelo así. Yo quiero llenar una piscina, o sea, flujo. Tengo dos maneras de hacer, de decir, ¿cómo garantizo que esa piscineta que está afuera, esa zapera plástica, se llene rápido? La primera es aumentar la precarga. ¿Cómo lo hago? Bueno, ahorita tengo una manguera conectada y está llenando la piscina. Aumenta la cantidad, pone 2 mangueras. ¿Ya? Eso es aumentar la precarga. La otra, fíjate que aún así no se llena porque tengo una manguera muy larga y muy estrechita. La única manguera que tengo parece una pajilla y apenas pasa una gotita de agua para ahí y la piscina se va a llenar dentro de 6 años, al mismo que hoy. ¿Qué hago? Me busco una manguera más gruesa y si es posible más corta también para reducir la resistencia y que fluya más agua hacia la piscina. Eso es reducir la poscarga. ¿Ya me entendiste ahora cómo es el asunto? Sí, doctor. Ok. Entonces, ahora, ¿cómo regular en particular el sistema ahorita en términos de influencias sobre la precarga y la poscarga? Aquí es donde tengo primero la ley de Frank-Starling, que es, como decíamos, automática, no requiere nada, pero tengo 2 mecanismos acá. La estimulación simpática y la estimulación parasimpática. Para la estimulación simpática voy a tener efectos sobre 2 tipos de receptores. Los primeros receptores son receptores alfa. Los segundos receptores son los receptores beta. Estimular un receptor alfa, en particular un receptor alfa 1, me aumenta la frecuencia cardíaca. Y estimular un receptor beta, en particular un receptor beta 1, me aumenta el inotropismo, o sea, la fuerza de contracción. Fíjate bien, tenés 2 tipos de receptores y en general beta es más sensible que alfa, ¿ok? Beta es más sensible que alfa. O sea que primero lo que vas a hacer es enviar, si querés aumentar el gasto cardíaco, aumentas frecuencia cardíaca, aumentas la fuerza de contracción. Y el neurotransmisor acá o la hormona que estás utilizando es norepinefrina. ¿Cabal? Ahora, ¿cómo reduzco la frecuencia cardíaca? Utilizo el estímulo parasimpático. Estímulo parasimpático, y aquí utilizo obviamente acetilcolina. Y los receptores parasimpáticos van a hacer que, por influencia a través obviamente del vago, disminuya la frecuencia cardíaca. 1, 2, disminuya la velocidad de conducción en el sistema
cardíaca. Ah, por cierto, aquí también. Aumentar la frecuencia cardíaca, también aumento la velocidad de conducción a través del impulso a través del corazón para mantener todo en sincronía. Ahora, normalmente el parasimpático reduce muy poco o tiene muy poco efecto sobre la fuerza de contracción, ¿ok? Básicamente el inotropismo implica un mecanismo un poquito diferente. Si yo tengo estímulo beta, lo aumento. Si yo le quito el estímulo beta, el inotropismo, o sea, la fuerza de contracción, baja. Pero eso implica que el parasimpático realmente no tiene mucha autoridad ahí para reducir la frecuencia cardíaca, para reducir la contractilidad. Tiene un poquito, pero por ejemplo, ya dijimos, el estímulo beta me puede aumentar la fuerza de contracción, me la puede aumentar 200%, pero el parasimpático puede disminuir la fuerza de contracción apenas en un 20%, o sea, es muy poco lo que hace para controlar el corazón en sí, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hablar después de ¿cómo se llama? De la parte de modulación, vaya, del bombeo cardíaco con estos dos, pero primero tenemos que ver la parte eléctrica del asunto. Y eso es la siguiente parte de este estudio. Okay. ¿Qué es lo que vamos a tener? Entonces, vamos a hablar de la excitación rítmica del corazón, o sea, cómo hacer control de la activación del músculo cardíaco, porque ahora tenés la necesidad de hacer tres cosas. Primero, obvio, hacer llegar una señal de despolarización hasta la última fibra muscular cardíaca. Primero. Dos, hacerlo en tiempo suficientemente rápido para que la contracción sea eficiente. O sea, yo quiero que se contraiga rápido, pero no muy rápido. Si se contraiga muy rápido, solo voy a hacer esto. Pero tampoco quiero que la velocidad de conducción ahí sea tan lenta que el corazón se porque entonces nunca voy a levantar presión. Y tres, hacer que todos los eventos que vamos a ver ocurran en el tiempo exacto, la sincronía de todo. Acuérdate que estamos considerando esto como una máquina, como un motor. ¿Y qué pasa cuando vos tenés un motor? Vaya a ver, Irma, ¿vos has visto lo que pasa cuando un motor se sale de tiempo? No he podido verlo. Nunca has desarmado. Pregúntale a tu papá qué pasa cuando, qué sé yo, cuando un motor se le rompe la banda del tiempo o la cadena. Ah, él sí sabe, él seguramente sí sabe, ya le ha pasado un montón de veces. Los pistones se sincronizan, el árbol de levas, todo eso se... Peor aún, en la mayoría de los motores modernos se llaman motores de interferencia. Entonces, la válvula, el caso es que el pistón va para arriba y la válvula va para arriba, ¿no? Cuando está bien tiempado, o sea. Pero cuando se rompe la cadena de tiempo y se destiempa, se desincroniza, la válvula está acá y el pistón choca contra las válvulas y las dobla. O agrietas el pistón, o rajas la culata, o haces algo similarmente costoso. ¿Ok? Ahora, en una válvula cardíaca, en el corazón, ¿qué pasa si yo hago que la aurícula y el ventrículo se contraigan fuera de sincronía? ¿Qué va a pasar con el gasto cardíaco? Se altera, puede disminuir o incrementar. Va a disminuir, nunca va a incrementar. Va a disminuir. O sea, el principio básico es que vos querés que todo trabaje en sincronía porque todo está tiempado de tal manera que te dé la máxima eficiencia posible, o sea, el máximo gasto cardíaco posible para esa frecuencia y para ese trabajo muscular. Resultado, si yo cambio el orden de las cosas, entonces, por ejemplo, voy a querer que la aurícula
se contraiga en un momento donde la válvula mitral está cerrada y el ventrículo se está contrayendo al mismo tiempo. Desperdicio eso. O que quiera, por ejemplo, que pare la aurícula y entonces pierdo el 25% de mi gasto cardíaco porque perdí la patada auricular. O, peor aún, que el mecanismo se trastorne de tal manera que una señal de despolarización empiece a dar vueltas en círculo en el músculo cardíaco y entonces el músculo, en vez de contraerse así, solamente vibra. Si el músculo vibra y no se contrae, eso le vamos a introducir una palabra ahorita: fibrilación. Antes de ir a la última cosa que vamos a ver, ¿qué es fibrilar? Supongo que lo que dijo usted, que solo vibra el músculo, no termina de contraerse del todo. Te voy a poner un ejemplo. Yo me voy a declarar faraón. ¿Sí? Yo soy el faraón hoy. Y tengo ahorita 19 siervos acá. Y adivina qué estoy construyendo. Una pirámide. Una pirámide. Entonces, su trabajo para hoy, dado que yo estoy, Faraón está decepcionado con su rendimiento académico, que ustedes eran, no sé, los visires, los ministros del reino, no, usted no sirve, vayan a hacer pirámides. Entonces, agarro ustedes 19 y los amarro una piedrota de esas que son parte de la pirámide y le digo, muévanme esta piedra de aquí hasta allá, allá la ocupo. Entonces lo lógico es que ustedes, para que esa piedra se mueva, tienen que agarrar todos, cada quien agarra un pedazo de la cuerda y jalen con ese, jalen, y van remolcando aquella piedrota, ¿va? ¿Qué pasa si viene cada quien y jala por su lado? Irma jala ahorita, pero Paola no está haciendo nada. Paola jala ahorita con Roberto, pero Ana incluso está jalando en la dirección contraria. Y aquello es un solo maquineo. ¿Se va a mover esa piedra? No. Okay. Ahora cambia la palabra estudiante de medicina por célula muscular cardíaca. Si yo quiero que el corazón bombee, todas las células tienen que contraerse en razonablemente al mismo tiempo para que apriete. Pero si una fibra se contrae aquí, la otra por allá está, y aquello solo está temblando, el bombeo es cero. Si lo que fibrila es la aurícula, perdes la patada auricular. Si en lo que fibrila es el ventrículo, ¿qué perdes? La presión con la que llega a los pulmones. Perdés la vida porque eso es un evento terminal. Fibrilación ventricular es lo que vos reconoces de tus shows mentirosos de medicina. ¡Código rojo! O algo, siempre dicen alguna frase similarmente estúpida. ¡Código rojo! Está en BFib, dicen. Ajá. En BFib. Ok. BFib es literalmente la última cosa que vos querés que te dé. Ok. Y ahí es donde lo que estás haciendo literalmente es que ves que tenés tu ¿ya? Que uno viene, carga 360. Yo claro, vos claro, todos claros. ¿Ah? Bueno, realmente no así, sino paleta, ¿ok? Vista de paleta, nada, 90, nada. Yo claro, vos claro, todos claros. Prácata, y le meten aquel corrientazo. Lo que estás haciendo es literalmente que estás reseteándole todo el músculo cardíaco con un corrientazo, ¿ok? Para eso son las paletas esas de los desfibriladores, ¿ok? Uno de mis juguetes médicos favoritos, por cierto, porque ahorita vamos a ver precisamente la excitación rítmica del corazón y el concepto del ritmo cardíaco desde el punto de vista eléctrico. Van a leer el capítulo de Guyton, es el capítulo 10. Van a darle una leída, porque mañana nos vamos a entretener explicando cómo
y por qué el ritmo cardíaco y ver cómo este diagramita que está en su pantalla explica en qué orden vamos a hacer las cosas. Porque esa es la base, eso que les mostré ahí, es la base de la electrocardiografía y la base de la arritmología, el estudio de los trastornos del ritmo cardíaco, que es de hecho como juego. Y por cierto, pueden buscarlo en el Play Store. Hay un par de simuladores de arritmias que son interesantes para que ustedes aprendan a reconocer los trastornos del ritmo visualmente, porque una de las cosas que vas a necesitar saber en algún momento de tu vida es saber reconocer el famoso BFib en cuanto vos lo veas. O sea, solo ves así, incluso antes que suene, está en parada, está fibrilando, ¿va? O está fibrilando la aurícula, o tenés algo que se llama una taquicardia reentrante, y mañana vamos a hablar que es una reentrada. ¿Y cómo? Porque son de las cosas que pueden matar pacientes. Así como te decía, había incluso un póster, antes, no sé si existe, decía, las causas de preocupación, y salían unos trazados electrocardiográficos ahí, que decía, las cosas que sí tenés que saber reconocer. O sea, porque reconozca la vista y sepa cómo se manejan, porque estas le dan literalmente 3 minutos para resolverlo. O si no, hasta ahí llegaste con ese paciente, ¿verdad? Entonces, van a leer el capítulo 10. Mañana vamos a estar entretenidos. Y si ustedes están preguntando sobre por qué no he declarado feriado nacional, ya lo vamos a hacer. O sea, ya sabemos que al MAGE ese se lo van a llevar. Eso es un hecho consumado, como yo les había dicho. Pero bueno, la fecha del feriado lo podemos poner para después, porque ahorita no quiero perder el hilo de esto, que yo no sé si ustedes lo encuentran interesante, pero a mí siempre me gustó esto para explicarlo. Y que, bueno, espero que les esté gustando, ¿va? Sí, pero está interesante, solo es un poquito confuso. Por eso es que quiero que lo vayas a volver a leer, ¿ok? Porque mañana vamos a explicar la parte eléctrica, y si la leíste y yo te lo explico, te vas a dar cuenta que no es tan confuso, y que te lo voy a explicar, porque después vamos a hablar del electrocardiograma y tratar de explicártelo de tal manera que entendas lo básico. Aquí no vamos a hacer un curso de electrocardiografía, eso es para otro nivel, pero que por lo menos le pierdan el miedo, porque la mayoría de la gente le enseñan un electrocardiograma y les mete miedo. No, que esto es imposible de entender. Y no es nada imposible. No es nada imposible. Si sabes de dónde viene cada uno de esos trazos, le entendés, ¿ok? Porque todo tiene lógica, ¿sí? Y una lógica bien simple, aunque no parezca. Entonces, bueno, vayan a estudiar, nos vemos mañana. Listo. Gracias, doctor. Gracias, doctor.